es básicamente lo que me había comentado Agustín Andrich, que había terminado con la unidad número 1. Hemos conversado acerca que a partir de la unidad número 2 hasta la unidad número 5 es el estudio del sujeto, de la relación jurídica. Es decir, ese sujeto que forma parte de un elemento, de uno de los elementos de lo que sería el derecho subjetivo. La otra unidad que sigue, la 6, es el objeto, y de la 7 hasta la 12, inclusive, es la causa, por el cual se gesta ese derecho subjetivo, que es la facultad de obrar y de exigir, como hemos dicho, con miras a la satisfacción de un interés honesto, justo y digno de tutela jurídica. Eso es el último apartado de la unidad número 1, que es el derecho subjetivo. Respecto a la persona, que es el sujeto del derecho, hay que tener en cuenta que vamos a dividirla en dos. Primero va a estar la persona humana, a partir de la unidad número 2, con todas las cuestiones genéricas sobre ella, es decir, los atributos que tiene la persona. Y después tocaremos la parte de capacidad o incapacidad de la persona humana, para luego pasar a la persona jurídica como última unidad. Dentro de la capacidad o la incapacidad, ahí se estudia el régimen de la persona por nacer, de los menores de edad, que es el artículo 26 del Código Civil y algunos otros más que son concordantes con ellos, y también se ve, en realidad, las cuestiones atinentes a lo que es, como les decía, la minoridad, y después lo referido a la salud mental, que puede traer consecuencias con las restricciones de la capacidad o incapacidad según sea el caso. Pues bien, arranca el apartado 1, en realidad, con la persona humana. Nosotros, en el Código Civil de Vélez, tenía un concepto que era genérico de persona. Después tenía un concepto que era específico de persona humana. No tenía un concepto legal sobre persona jurídica, pues la definía por negación, diciendo que todo lo que no era persona humana era persona jurídica. El código actual no sigue esa temática. No da un concepto de persona, y tampoco da un concepto de persona humana, cosa extraña. Sí da un concepto de persona jurídica que el Código Civil de Vélez adolecía. O sea que es como que ha quedado en realidad invertida las cuestiones. ¿Por qué no seguimos en realidad un método, en realidad, si se quiere, deductivo? Es decir, tomar un concepto general de persona para luego ir en particular a cada una de ellas, sino que directamente el civil arranca su temática con la persona humana. Directamente va a la persona humana. Entonces, allí tampoco da un concepto de persona humana. De manera que si uno en realidad tomase, en realidad, el texto, que es lo que ustedes tienen que ver para poder tomar en cuenta todas estas cuestiones, dice justamente allí que los autores, Palmero y Chapero, que son los autores del manual, transcriben, en realidad, en la página que debe ser, a ver, que uno tiene la 51, sobre la persona humana, transcriben parte, en realidad, de los fundamentos del Código Civil y Comercial. Y entonces dicen, justamente, te echan mano a algunas ideas que tenía Vélez Sarsfield respecto a los conceptos. Entonces, justamente, Vélez Sarsfield decía lo siguiente, que en los códigos se había incluido, en realidad, conceptos, y él entendía que, básicamente, solamente había que incluir conceptos que fueran de origen legal, o que tuvieran consecuencias legales, pero no conceptos, en realidad, que fueran meramente didácticos. Es decir, que un código no debía definir. Entonces, el código actual dice que persona humana no es necesario, en realidad, que sea definida como tal, porque se define por sí misma, por la propia característica de la humanidad. Y entonces, en realidad, no hace falta una definición, básicamente, porque son definiciones, en realidad, genéricas, y no definiciones que son, en realidad, de tipo legal. Porque, básicamente, en realidad, una cuestión tiene que ver con la ciencia del derecho, y otra tiene que ver con los conceptos que son genéricos. Entonces Vélez decía, bueno, en realidad la definición
es el dominio del gramático, del literato, ¿eh? Si la expresión corresponde a un lenguaje común y ordinario. ¿Eh? Y es atribución del profesor cuando es didáctico. En cambio, cuando es legal, que tiene que ver con la voluntad del legislador, haría falta definir. Bueno, acá aparentemente no habría en realidad un concepto de persona humana, si se quiere, como había en el Código Civil. Por eso, estos autores, Juan Carlos Palmero, que tiene justamente escrito sobre estos temas, en particular varios artículos publicados, incluso citados en lo que es el libro, prefiere todavía utilizar el viejo artículo 51 del Código Civil, de Vélez Sarsfield. El artículo 51 del Código Civil velezano decía que persona, llamándole a la humana persona de existencia visible, en realidad la persona humana, en realidad. Entonces, a esta persona, existencia visible que era la humana, decía que era persona humana, todo aquel ente que presentase signos característicos de humanidad. Y después agregaba, sin distinción de cualidades o accidentes. Bueno, usa la palabra humanidad, y acá habla de persona humana. Disculpa, ¿puedes repetirlo? ¿El qué? ¿El 51? Sí. Está en el Código Civil, 51. Está en el Código Civil, artículo 51, y está también en realidad en el libro, 51. Entonces, Profe, pero no habéis dicho que era del viejo código del nivel Sarfield donde estaba, o claro, sigue. sí, hay que agarrar el viejo código de Sarfield y bajarlo de internet y buscar el 51, ahí lo vas a encontrar. Son estudiantes Claro, universitarios, ¿no? Podemos pero en el andar nuevo código no está. No, en el nuevo código no hay una definición de persona. Eso es lo que estoy tratando de decir. No da un concepto de persona como daba el Código Civil anterior. El Código Civil anterior decía que era persona aquel ente que presentase signos característicos de humanidad. ¿Y cómo Bien. llama a la persona el código actual? No le llama persona existencia visible o física. Vélez dijo, las personas son físicas o visibles, nosotros, o jurídicas, o ideales. El código actual dice es persona humana. Bueno, humana y humanidad, que es lo que decía Vélez Sarsfield en 51, es lo mismo. Está diciendo básicamente, cuando el código habla de persona humana, hace referencia a la humanidad. Es decir, como dice Palmero, que presenten signos que los caracterizan como ser humano. Es más, este autor elogia lo que decía Vélez Sarsfield, en el sentido cuando Vélez escribió allá por 1800, sin distinción de cualidades o accidentes, porque en la época que Vélez redacta el código se creía que una mujer podía dar a luz una criatura semi-humana, mitad bestia, mitad persona. Y Vélez dijo, eso es imposible que ocurra en aquella época. Las personas son humanas. Podrá ser el jorobado de Notre Dame, podrá ser el hombre elefante, ver la película y el libro El hombre elefante, que tenía una enfermedad parecida, en realidad se llamaba elefantiasis, donde tenía básicamente deformaciones muy importantes. Bueno, por más deforme que sea, dijo Vélez, es humano. Es imposible que una mujer dé a luz una criatura que no sea humana. Y acá el autor, Palmero, estudiando el tema, dice, qué bárbaro Vélez Sarsfield, cómo se había adelantado las épocas. Porque en la actualidad está comprobado que es imposible, en realidad, científicamente, que una mujer dé a luz una criatura semi-humana. Y escribe en una de las notas, que está acá en el libro, anota a pie de página, dice, y cuando se compara, en realidad, los genes del chimpancé, que es lo más parecido a lo humano que hay, con el hombre, hay 3 o 4 de diferencia. Y a pesar de eso, el chimpancé no alcanza el grado de madurez que tiene el hombre o la persona humana. Quiere decir que la humanidad es única. No hay otro ser, básicamente, que sea igual al hombre. Entonces el código, los codificadores, la comisión redactora, Lorenzetti, Ricardo, Elena Hayton de Nolasco, ambos dos miembros de la Corte Suprema de Justicia actual, como dije, y Aida Kemelmacher de Carlucci, la otra integrante, han dicho, ¿para qué vamos a definir a la persona humana? Se define con la palabra sola, humanidad. Es como una verdad la humanidad, que se impone por sí misma. No hace falta ser en realidad demostrado que es humano y que no es humano, porque se impone la característica de humanidad a cultos
y a personas que no lo son, como se dice por allí, profanos. Entonces, el código actual no hay un concepto de persona. Sin embargo, ¿qué dice el texto allí? Palmero, que es el que escribe, y hay que usar el Código Civil de Vélez Sarsfield, artículo 51, esa sabia definición de Vélez Sarsfield, donde dijo, persona es todo ente que presente signos de humanidad, sin ningún tipo de distinción en cuanto a cualidades o accidentes. O sea que estamos volviendo básicamente a la fuente sobre el tema. Entonces, esta definición de Vélez es muy vieja, 1871, 1871. Miren cómo dice acá, escribe Juan Carlos Palmero acá en la página 53, cuando dice, por otra parte, conviene tener presente que pese a la supresión de la definición legal, o sea, esa que estoy diciendo, 51 del Código de Vélez Sarsfield, ello, no obstante, identifica a la persona con el género humano. La definición del código identifica a la persona con el género humano. Concepto que a partir, estoy leyendo la página 53, de 1993, y debido al desarrollo del genoma, o también llamado mapa de la vida, deja de tener, como ocurría con anterioridad, una caracterización solo cultural o histórica, para transformarse en verdad universal, la humanidad. De la ciencia natural. Circunstancia que será de mucho valor para clarificar el concepto. Dice, mientras en el siglo XIX se difundía la teoría del monstrum prodigium, esa que decía que Vélez no diera, dice, no puede ser, no existe el monstrum prodigium, no puede ser una criatura semi-humana y semi-bestia, es humano, por más defecto que tenga, dice el libro, que sostenía la posibilidad de eso, justamente Vélez dice que no. Entonces, hoy en día, básicamente la idea es que no hace falta definir lo que es persona humana, se define por sí misma, por el término humanidad. Ahora, yendo un poquito más allá todavía, no hay un concepto genérico de persona en el código, no lo hay, evidentemente no lo hay. Entonces este autor dice, cito, página 53 del libro, aquí me refiero a Juan Carlos Palmero, dice básicamente lo siguiente, más allá de todas estas precisiones, para acercarnos a una noción de persona, debemos recurrir a la vieja conceptualización que introdujera Vélez Sarsfield en su artículo 30 del Código Civil de Vélez Sarsfield, no diciendo que teniendo en cuenta lo que había dicho Freitas, que fue el inspirador de Vélez Sarsfield sobre el código, más que todo en este tema, expresa que son personas, todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea que persona no hay una definición en el Código Civil actual. ¿Cuál se usa? La vieja definición. El viejo artículo 30 del Código Civil, que dice que persona es todo ente que tenga la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, persona es el ente, el que tiene signos de humanidad. Hay una parte básicamente allí que alude a la persona humana. Y después la parte jurídica, la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por eso, más adelante en la obra, el autor distingue que no puede ser básicamente otro ser que no sea el humano. Y contrapone a posiciones de la doctrina en donde entiende que los animales son sujetos de derecho. El sujeto de derecho es una persona. Y él dice, el animal no es sujeto de derecho. Primero, porque no tiene signos de humanidad. Y segundo, porque no tiene posibilidad de contraer derechos y contraer obligaciones. Más allá que el humano no deba maltratarlo, hay una ley que se llama ley Sarmiento, que es justamente de la época de Sarmiento, que en realidad castiga a quien en realidad maltrata a un animal. El animal, el perro, el gato, el animal es una cosa para el Código Civil, un objeto material, una cosa. ¿Por qué es cosa y no persona? Porque para ser persona tiene que tener dos aspectos. Uno, que es el aspecto humano, que no lo tiene. Y segundo, el aspecto jurídico, que es la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones que no la tiene el animal. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento, no puede establecer esa posibilidad. Y este autor dice, más allá de los defensores de los animales, el derecho y la Corte ha sostenido que no se trata de sujetos de derecho. Persona es un término que hace referencia a lo que es una potencialidad.
a poder ser titular de derechos. Eso es persona. Sujeto de derechos es la persona interactuando. Bueno, no puede ser el animal. ¿Por qué no puede interactuar? ¿Por qué no puede interactuar? Porque no es persona antes. Insisto con este concepto. Hay que distinguir desde el punto de vista jurídico estas dos realidades. Una cosa es persona y otra cosa es sujeto de derecho. La persona es el ente capaz de adquirir derechos. Es potencia. Como esa persona en realidad actúa en el mundo jurídico, se le llama sujeto de derecho. Entonces, cuando la persona no ha nacido, y ya vamos a abordar el tema, para el código, en realidad, es persona. ¿Y cómo le llamamos persona por nacer? En cambio, cuando alguien le debe dinero a otro, que es un deudor, y el otro es el acreedor, van a ver ustedes que en las obligaciones se habla de sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Qué es el sujeto? Es la persona que interactúa en el mundo del derecho. O sea que se puede ser persona sin ser sujeto de derecho cuando no se interactúa. Pero no se puede ser sujeto de derecho interactuar si antes no fue concebido como una persona. ¿Y quién es persona? Únicamente para el código, el ente que presenta signos característicos de humanidad o en su defecto por una cuestión de una cuestión jurídica, el grupo humano organizado, y en algunos casos alguna persona sola, puede ser una persona jurídica. Pero eso ya es otra cuestión, una ficción de la ley. La ley cree que ciertos grupos de personas conforman un sujeto diferente. Pero eso porque la ley lo dice, porque las únicas personas que hay reales de carne y hueso somos nosotros. Sin embargo, está, por ejemplo, una persona jurídica como una firma comercial, una sociedad anónima. Existe para el derecho, pero con el recurso de ficción. Una cuestión básicamente que la ley estima que ciertos grupos humanos organizados, en atención a los fines para los cuales han sido creados y los objetos de su creación, la ley le da, el derecho le da, el ordenamiento le da capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y ahí aparecerá Renault, Ford, Coca-Cola, Microsoft, Greenpeace y otras personas jurídicas más, que para el derecho, insisto, por recurso de ficción, porque la única forma es esa, aparecen actuando en el mundo jurídico. Entonces, básicamente, allí el concepto de persona genérico es el viejo artículo 30 del Código Civil. Y el concepto de persona humana es el viejo artículo 51 del Código Civil. Pese a que el Código actual en ninguno de sus artículos la define. En ninguno. Pero estos autores, insisto, lean páginas 51, 52, 53, 54, básicamente hacen referencia a este concepto allí. Entonces, dicen una parte, la doctrina entiende que la noción de persona trae consigo un verdadero sentido de potencia, ya que es persona que tiene aptitud para adquirir derechos y posibilidades de contraer obligaciones. Esto es capacidad jurídica para adquirir que le da el ordenamiento jurídico. Son personas tanto del ser humano, en sus dos manifestaciones, persona por nacer, persona humana ya nacida, página 53, como todo individuo o organización humana que, habiendo cumplido requisitos que la ley exige, se le atribuye la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo a sus fines. Eso es la persona jurídica, artículo 141 del Código actual. Porque el Código actual sí define lo que es la persona jurídica, y entonces si yo tomo el Código y busco el artículo 141, ahí voy a encontrar un concepto que dice persona jurídica, título 2, capítulo 1, parte general, sección 1, personalidad, artículo 141, definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. He leído artículo 141, no hace falta tomar nota cuando van escribiendo la clase y anotando. Ver artículo 141 del Código actual, por supuesto. Yo cuando refiero al Código de Vélez, digo, esto es en el Código de Vélez. Y dije dos artículos de Vélez Sarsfield. 51 primero y 30 después.
Son los únicos dos que voy a tomar del código anterior. ¿Por qué los tomamos? Porque el código actual no tiene un concepto de persona en general, que es el 30, y de persona humana, que es el 51. No lo tiene. Así que hay que quitar mano, básicamente, a esa idea. O sea, señores, para que quede claro, hay un concepto que es genérico, que es el 30 del código velezano. Dos conceptos específicos. El de persona humana, el 51, de Vélez Sarsfield. ¿Qué rescato de ello? Rescato de ese artículo que dice signos de humanidad. Humanidad. ¿Y cómo le llama el código actual a la persona? A nosotros, persona humana. Vélez decía persona visible. El concepto no varía, visible. O persona física. O sea, si nosotros queremos personas físicas o visibles. El código dice humana. Bueno, la actual. Tiene que ver con esa definición que estaba hablando. Y rescato también lo que decía el doctor Palmero en sus artículos, que los transcribe acá en el manual, que interesante lo que había consignado Vélez, diciendo sin distinción de cualidades occidentes. Es como que se adelantó en realidad a los tiempos, si se quiere, esa teoría, no es que la inventó él, había seguidores, por supuesto, que él adhirió a esa. Pero después, cuando dice acá el código, el libro, en la página 53, que cita una fecha, 1993, como se desarrolla científicamente, el tema del genoma humano, o también se llama mapa de la vida, ahí vemos que la persona humana, en realidad, es única. Tiene razón entonces el codificador. Por más defectos físicos que hubiera, porque en Roma, lo va a contar básicamente Agustín cuando va a Romano, las personas que tenían malformaciones físicas no eran consideradas personas. Lo consideran como un monstruo prodigium, decían así. Y le dijo, eso es una barbaridad. Con el código, 100 y pico años después, cuando la ciencia reafirmó ese concepto de aquella época. Entonces recalco, este autor, como les digo, cordobés, el doctor Juan Carlos Palmero, uno de los mejores juristas que tiene la ciudad, prestigioso, hombre grande ya, decía, qué bien Vélez Sarsfield cuando puso eso. La ciencia después demostró que la teoría que él siguió era la correcta. ¿Cómo podían pensar en aquella época que podía haber una criatura semihumana? Posible. Decía Vélez, todo lo nacido de mujer es humano, por más malformación que pudiese tener. Y después, en el concepto de la otra variante, que es la persona jurídica, sí, en ese sí nos vamos al código actual. ¿Por qué no al de Vélez? Porque Vélez no definió a la persona jurídica. Él nos dijo, es persona jurídica todo aquel que no es persona humana, por descarte. Pero no dio una definición acabada de persona jurídica. Bueno, el código actual sí la da, en el artículo 141. Punto en lo que atañe al género persona y la especie, la humana y la jurídica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se sigue el cuento de este tema de persona? Ahora nos vamos a enfocar en la persona que es humana. Vamos a estudiar vamos a ver el tema discutido del comienzo de su existencia, que no es tan sencillo. Después veremos los atributos de la persona humana. Después entraremos a hablar de la capacidad de la persona humana. Ahí veremos la persona por nacer, el menor de edad, y las personas que se les restringe la capacidad por problemas de salud mental. Hay una parte que es muy importante, que son los derechos personalísimos. Está en la unidad, en esta parte de esta unidad también. Y después tenemos que ver el fin de la persona, que termina con la muerte de la persona, para pasar a la persona jurídica. Bueno, sin más tiempo que perder, vamos a la persona humana en particular ya. Comienzo de la existencia de la persona humana. Bueno, en cuanto al comienzo de la existencia de la persona humana, ha habido básicamente distintas posturas sobre el tema. Vélez tomó partido por una, Vélez Sarsfield, que se mantiene en la actualidad y que cuando la toma era minoritaria, básicamente. ¿Por qué? Porque al ingresar al tratamiento normativo de este tema, en realidad, no siempre había habido coincidencia desde el punto de vista filosófico, jurídico,
en realidad teológico y hasta, si se quiere, el aspecto biológico. Por ejemplo, se cita que en derecho romano se discutía si la persona por nacer era o no persona. La doctrina mayoritaria entiende que la persona por nacer no era persona en el derecho romano, que era persona a partir del nacimiento. Circunstancia que, si lo viera este video, que lo va a ver seguramente Agustín Andrich, y también la doctora Filippi, y si lo viera uno de los mayores en realidad romanistas acá de Córdoba, que es en realidad Girardi, el otro Girardi, no van a estar de acuerdo, porque en minoría, Juan Carlos Girardi sostiene que el derecho romano, la persona por nacer era persona. Pero usted agarre cualquier libro, la mayoría le va a decir que no. Que en Roma será persona desde el nacimiento. Este autor, prestigioso, jurista cordobés, Juan Carlos Girardi, que dio muchos años clase en la Católica, y la doctora Filippi, que era su esposa, también es romanista, siguen ese alineamiento, que en el código, en el derecho romano, no era así la cosa, como la cuenta. Es más, lo digo, le echan la culpa de esa confusión existente a un autor argentino muy prestigioso de los años 20, 30, llamado Raimundo Salvat, que dijo que Raimundo Salvat entendió mal el derecho romano. Lo vio mal. Y dijo, este autor, que en Roma será persona desde el nacimiento, no desde la concepción. Bueno, la escuela cordobesa, acá actualmente, y también de la Nacional o de la Católica, opinan lo contrario, que en Roma será persona desde la concepción. Más allá de la discusión que no nos compete a nosotros, yo lo aclaro para que ustedes sepan. Hay dos posturas respecto del derecho romano. Una mayoritaria que dice que en Roma será persona desde el nacimiento. Otra que dice que es de la concepción, como en el Código Civil. Hay un autor, un romanista, ahí seguramente Andrich va a explicar bien cómo es el tema. Los romanistas fueron juristas que se especializaron en estudiar el derecho romano. Uno de los más prestigiosos romanistas de la historia que ha habido se llamaba Carlos Federico de Savigny. Carlos Federico de Savigny, autor alemán, era un romanista que escribió por el año 1800 y pico, y que Vélez Sarsfield, al redactar el Código Civil, tomó mucho de la postura de este autor, en realidad Savigny. Bueno, Savigny, haciendo un estudio del derecho romano, retrospectivo, se fue a las fuentes a ver cómo era en el Corpus Juris Civilis, cómo era antes, ver lo que decía Gayo, Modestino, Papiniano, todos los jurisconsultos romanos, llegó a la conclusión que, según Savigny, en Roma era persona desde el nacimiento, no desde la concepción. Insisto, actualmente en la escuela cordobesa está discutida esa posición. Pero más allá de que sea cierto o no sea cierto, muchos ordenamientos jurídicos, siguiendo la postura de Savigny, que interpretaba así el derecho romano, diciendo que era persona desde el nacimiento, tomaron partido por esa posición. Entonces, por ejemplo, el Código de Chile, donde la persona se considera tal desde que nace, y no desde que está concebida. Esa es una posición respecto de esto. Entonces, el código de Napoleón, el alemán, el italiano, mexicano, de Venezuela también, en realidad se entendía que era desde el nacimiento. ¿Qué otra postura había sobre esta? El Código General de los Estados Prusianos, viejísimo código, yo lo cité en una clase, es de 1794. El Código General de los Estados Prusianos, que tiene mucho de Savigny, claro, tiene mucho de Savigny, decía, en realidad, en su artículo 10, primera parte, que se era persona
en realidad, desde la concepción. Se establece que es persona, en realidad, desde la concepción. Decía así: establecía que los derechos comunes a la humanidad pertenecían a los hijos aún no nacidos, desde el momento de la concepción. O sea que ese código cambió el sistema. No fue, lo conté yo, no fue el primer código civil de la historia, porque el código general de los estados prusianos era un código general, derecho público y privado. Y para que sea código, tiene que ser una rama determinada del derecho. Y el primero en civil fue el Código Civil de Napoleón, que fue de 1804. Este es de 1794. Con este código, más allá, que regulaba el derecho público y el derecho privado, a la vez, tuvo esa innovación. Esa innovación fue tomada por un jurista sudamericano muy importante, que fue Augusto Teixeira de Freitas, quien, como conté también yo en la primera clase, estaba redactando un código civil para el imperio, en realidad en Brasil. Que Vélez tuvo a mano los escritos, manuscritos, ideas de qué estaba haciendo, y él iba haciendo el suyo a la par. Yo conté una cuestión básicamente que es anecdótica, que básicamente este autor fallece, Freitas, antes de concluir la obra. Pero en la obra de Freitas se vio reflejada en la obra de Vélez. Vélez sí terminó su obra. Ese código que estaba haciendo Freitas, se llamaba Lesboko, en realidad no vio luz, no fue terminado, no fue ley. El de Vélez sí. O sea que el pensamiento de Freitas se patentiza, si se quiere legalmente, por decirlo de alguna forma, se hace ley en el Código Civil argentino. Vélez, cuando redacta el Código Civil argentino, dice que él la tomó mucho este genial jurista brasileño llamado Freitas, que era solo equiparable, vaya coincidencia, con el gran Savigny. Y todos saben, decía, en realidad, Vélez Sarsfield, usaba un término, la lumbrera, así decía, que fue Savigny en su época. Ahí decía, bueno, este brasileño es igual. Pasa que era mucho más famoso Savigny, por supuesto. Entonces, este autor toma, en contra justamente de la postura savigniana, la idea del Código de Prusia, de que se era persona desde la concepción. Cuando Vélez redacta su código, también adopta esa posición. Y ahí aparece uno de los primeros códigos en donde se entiende que la persona se es desde la concepción y no desde el nacimiento. Esto es importante porque el código actual mantiene esa posición. Si el código actual no lo hubiese mantenido, yo no estaría hablando de esto. Cada vez que cito a Vélez Sarsfield en algún artículo de Vélez Sarsfield es porque tiene alguna relación con el código actual. Si no, sería una clase de historia del derecho civil argentino, por ejemplo, y no del derecho vigente. Cuando en clase de derecho civil se habla de Vélez Sarsfield de algún artículo del código de él, es porque tiene vigencia. ¿Por qué vigencia? Y porque no está regulado en el código actual, entonces hay que irse al anterior por la laguna que ha quedado pendiente. Si no, no lo voy a nombrar a Vélez Sarsfield para no confundir a nadie. Cada vez que lo cito es porque tiene que ver con lo actual. Vélez fue el primero, o los primeros que tomaron la idea esta, que la personalidad se iniciaba no cuando nacía, sino cuando se concebía el sujeto. Y el código actual mantiene ese lineamiento. Por eso lo tengo allí, en mente, al tema este. Entonces, todo esto, como citan los autores, no fue en realidad un capricho aparentemente. ¿Por qué? Cuando se dicta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y también los derechos del niño, se toma esa postura de que se es persona, o que se es niño, si se quiere, no desde el nacimiento, sino desde la concepción. O sea que en el romano, el nasciturus era tomado como parte integrante del cuerpo de la madre. En cambio, no como persona autónoma. En cambio, Vélez toma una postura diferente. Decía, es distinta a la madre. No es una persona diferente. Lo que pasa es que está persona por nacer. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Lo que aparentemente quedaba claro, de que era persona de la concepción y no del nacimiento, cuando
la ciencia va avanzando, nos encontramos que en la segunda mitad del siglo XX, los avances en lo que es la biología, resulta de que ya no era necesario o indispensable que la concepción se diera naturalmente. Es que el encuentro de los gametos masculinos y femeninos se dieran dentro de la realidad del cuerpo de la madre. ¿Por qué? Porque allá por 1978, no recuerdo el nombre, y si hoy lo recordara por esas cuestiones de privacidad no lo diría, pero en Inglaterra nació la primer bebé, niña, fue la primera, de probeta. Y eso trajo consecuencias, porque se dijo, y entonces, si 6 personas de la concepción, una es la concepción natural, donde se unen los gametos dentro, en realidad, del cuerpo humano de la madre. Pero si se unen fuera de la probeta, ¿es persona o no es persona? Y ahí entra otra discusión diferente, ¿eh? No del nacimiento, la concepción, sino qué se considera concepción. La clásica, la normal, la tradicional, previo acto sexual anterior, no hay problema. Tampoco es inconveniente si los gametos no pueden unirse, no es por una cuestión en el trayecto en que deben juntarse, pero si se extrae en realidad los gametos masculinos y se lo ingresan, ¿eh? Inseminación artificial, tampoco hay problema, porque el problema es que no llegan a unirse solos, pero si básicamente los gametos se unen dentro del útero, no hay problema. El tema es cuando extraen el masculino, extraen el femenino, y lo unen fuera, lo juntan fuera, y después lo implantan. Ahí está el problema. En lo que es la inseminación artificial no hay inconveniente jurídicamente. Porque el problema está que no se pueden unir. Bueno, los une la ciencia, dentro, en realidad, de la mujer. No hay historia. El tema es cuando extraen los dos, lo unen afuera y después lo incorporan. Entonces, básicamente ahí aparece toda una cuestión respecto de hasta dónde hay. ¿Por qué? Y porque, básicamente, este tema, si tenían estos embriones fecundados extracorpóreamente, en realidad podían ser manipulados, crioconservados, o directamente descartados. Y ahí viene toda la parte de la bioética, que es la ética de la vida. Entonces, ahí apareció varias situaciones que ya vamos a ver desde dónde es o no es persona. Entonces, eso viene más adelante en cuanto a las técnicas de reproducción humana asistida, como es básicamente la concepción en una y en otra situación. Ahora, respecto de las posiciones que había, se pueden tomar 3 sistemas. El nacimiento del nacimiento, o romano, el sistema de la concepción y el de la viabilidad. El de la viabilidad es un sistema que dice que, aparte de nacer, la persona tiene que tener capacidad para poder sobrevivir, autonomía, fuera de la vida de la madre. Que fuera necesario incubadora u otros medios técnicos para eso. Para estos sistemas, la personalidad comienza a partir del 6º mes, porque se entiende que ahí es viable, en realidad, la persona. A contrario, el periodo comprendido desde la concepción hasta esa etapa biológica, el feto no es otra cosa que una entraña materna. O sea que hay algunos que sostienen que es persona desde el nacimiento y que sea viable el nacimiento. Si tiene una enfermedad, básicamente, que lo va a condenar, no. Y es básicamente una postura. Y después está la concepción, como decimos, que es la tercera, que está en la página 55, 56, que hace referencia a los deberes, que se mantiene, que es persona. No es una persona futura, sino una persona actual, dice Vélez Arfiel. Porque él explicaba, el tema es extenso y el tiempo es poco, pero Vélez explicaba, en el derecho romano no era persona. Sin embargo, decía, si le iba a aprovechar, suponte que murió el padre, antes de nacer él, se le iba a aprovechar porque lo iba a heredar. Se llama hijo póstumo ese.
hijo póstumo es el que nace después de la muerte del padre, se le iba a aprovechar el nombre un curador. ¿Y saben cómo era? Curador de vientre se llamaba. Y le decía, es un representante. ¿De qué? Y en principio de nada, porque no era persona. Decía, no puede haber representante si no hay representado. Entonces la persona, lo que está en el seno materno no es básicamente una persona futura, es una persona actual. Está allí. Después se preguntaba por qué los códigos, básicamente como el de Chile, que reconocía que la persona era tal de nacimiento, decía, por ejemplo, no ejecuten la pena de muerte cuando recae sobre una mujer que está embarazada hasta que no da luz, por ejemplo. Explicaba él. Quiere decir que hay una persona allí adentro. Si es representante y representado. Entonces dice, no es una persona futura, es una persona actual. Bueno, básicamente, más allá de esa historia, esos son los argumentos básicamente que tenía este autor. Ahora, ¿cómo es este tema de la concepción? Bueno, la concepción, en realidad, es el momento cero. Dice el Código Civil en el artículo 19, la existencia de la persona humana comienza de la concepción. Entonces, la cuestión es determinar qué es la concepción. ¿Cómo se determina? ¿Qué momento se establece? Acá hay que hacer referencia a que el artículo 19 actual del Código nuevo, el 19, no es igual básicamente al 19 que había redactado la comisión que lo hizo. El 19 tiene solamente un párrafo, dice así, comienza la existencia de la persona humana con la concepción. El código originalmente, el nuevo, Lorenzetti, Hayton, que me imagino, no habían escrito solamente eso. Decía que cuando era la concepción, en realidad, por técnicas normales, naturales, era esa. Ahora, cuando era por técnica de reproducción humana asistida, era desde la implantación. O sea que tomó partido de una dualidad. Una cosa era la concepción natural, y cuando se habían extraído gametos femeninos y masculinos y se habían unido extracorpóreamente, no era persona lo que estaba en la probeta hasta tanto no se ubicara dentro de lo que era el seno materno. La implantación. Después decía también, en ese artículo, que en el caso del técnico, sin perjuicio, decía de lo que la ley prevea, en realidad, para la protección especial del embrión implantado. O sea, que le decía que era una persona, pero que tenía protección. Bueno, esa parte desapareció del código. O sea, eso es lo que decía el artículo. Y ahora queda únicamente desde la comienza con la concepción, y ahí se reaviva el debate. Si es persona de la implantación, si lo fuera así, y se descarta algún embrión, no estarían cometiendo ningún tipo de delito. De homicidio, por ejemplo. Porque no es persona. Porque el homicidio es matar a una persona. Y este no es persona. En cambio, si vamos a la posición de la Iglesia Católica, de que y otros, que es de la unión de los gametos, sí, el descarte constituiría, en realidad, un delito. Pues estaría acabando con la vida de una persona, porque es una persona y se está acabando con la vida de ella. O sea, no es menor, básicamente, una posición que otra. Hay que ver, básicamente, cómo es en realidad el tema sobre esto. O sea, en lo atinente a esta posición, en realidad, vamos a ver nosotros de que quedó abierto el debate sobre esto. Si es persona desde la unión de los gametos o desde la implantación. Sin embargo, hay otro artículo donde en realidad hay cuestiones donde quedó el tema acá. Mirá, en el 21 dice, nacimiento con vida. 21, estoy diciendo el 21 del código. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan adquiridos si nace con vida. Esa es una parte que viene después del estudio. Pero, ¿qué pasó acá?
El 21 era concordante con el 20, que hablaba de que la concepción comenzaba, que la vida comenzaba con la concepción de la persona. Ahora, cuando se trataba, como decía, cuando decía por allí, en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, la vida comienza, la persona comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que establezca la ley especial para proteger el embrión implantado. Claro, esa parte la borraron, pero el 21 dice del concebido, que es el natural, o implantado, que es para las técnicas de reproducción humana asistida. O sea que en la actualidad hay argumentos para ambas posiciones. ¿Por qué? Porque el artículo 19 no quedó claro. Uno podía estar de acuerdo o no con el 19 del código actual, originario. ¿Está de acuerdo o no? Pero estaba claro. La concepción daba nacimiento a la persona. Ahí daba inicio a la personalidad. Y cuando eran por técnicas de reproducción humana asistida, había que implantarlo. Punto. Profe, ¿eso en qué artículo está del código? En el 19. Sí, el 19 está de la concepción. Bueno, el 19 como no me he escuchado bien. El 19 como lo redactó Lorenzetti, Hayton. Y que no imagen decía otra cosa más. Decía este párrafo que está acá en la página 57 del libro, que dice así. Está en la 57 a mitad de página. Dice así. Asimismo, en realidad, el agregado rezaba textualmente. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer. Sin perjuicio, tengo el cachorro de mi hija que da vuelta. Cállate, Toby, quieto, tranquilo, vení para acá. Vení para acá, no hagas lío. Vení para acá. Acá está, mira, este es el que ladra. Para que lo vean que este está acá. Váyase, vamos. Anda. Escucha ruido y le ladra el tipo, y me interrumpe la clase. Entonces, ¿qué ocurre con ese agregado? No fue tenido en cuenta, porque cuando esto fue un proyecto, se presentó en realidad al Congreso, y a instancias del Poder Ejecutivo se modificó, y se sacó esa partecita, y quedó, como dice la compañera, un solo parrafito, en el 19 que dice que comienza la existencia de la persona con la concepción, y punto, arreglate. Hay concepción natural y por técnica de humana asistida. El código no dice nada actualmente. Solo quedó, si se ponen a ver en el 21, que dice que el derecho del concebido o implantado, claro, porque ese estaba concordante con el viejo 19, el que quedó sancionado por la ley, se omitió ese párrafo y dejó abierto en realidad la posición respecto de esto. ¿Qué podemos decir sobre el particular? Bueno, respecto de esto, es importante tener presente que hay un fallo muy importante, que es el fallo, en realidad, Artavia Murillo. Con fecha 28 de noviembre de 2012, la Corte Interamericana, no la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una sentencia de suma importancia en la causa Artavia Murillo, contra Costa Rica, básicamente era el fallo. ¿Qué pasó allí? El tribunal interpretó que la Convención Americana de Derechos Humanos, porque esta es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretó que el sentido que el embrión no puede ser entendido como persona para los efectos del artículo 4.1, porque la concepción tiene lugar desde que el embrión se implanta en el útero. O sea que el código que fue redactado en el año 2012, aprobado en el 2014, para que comenzara a regir en el 2015, tomó como base ese fallo que era del 2012 de la Corte Interamericana, Artavia Murillo contra Costa Rica. Entonces se estableció en realidad por dos votos contra uno, por mayoría, un voto fue incidencia, de que cuando había concepción, o sea, cuando había en realidad por técnicas de reproducción humana asistida, recién se era persona desde que se implantaba en el útero. Y se argumentó que se tomaba esa posición en razón de que ese embrión no implantado no tenía posibilidad de sobrevivir
de desarrollo si no estaba implantado. O sea, ese embrión que estaba, no implantado, perdón, que estaba ahí in vitro, en la probeta, podía estar allí por los siglos de los siglos. Amén. Pero no iba a ser persona hasta que no se le introdujera al seno materno. ¿Por qué? Porque no tenía las posibilidades de sobrevida. No obstante ello, hay que darle protección a ese embrión no implantado para protegerlo de la manipulación de embriones, que lo utilicen para pruebas o que lo descarten o que lo congelen. Entonces decía, independientemente de eso, que hay que darle protección al embrión implantado, no es persona hasta que no se implanta porque no puede sobrevivir por sí mismo. Eso dijo la Corte. Otro de los miembros de la Corte dijo, no, se es persona desde la concepción, y entiendo concepción la unión del gameto masculino o femenino, y puede ser tanto en el útero o fuera de él, pero quedó en minoría. O sea que supuestamente la posición de la, no supuestamente, la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el embrión no implantado no es persona, sin perjuicio de la protección que tenga para que no haya manipulación de los mismos. Que lo va a hacer como se implante, porque ahí tiene posibilidad de gestación. Hasta antes no. Dos miembros dijeron eso, uno lo contrario. ¿Y qué pasó en Profe, una Argentina? consulta, Sí. antes que pase otra cosa. En el artículo 21, en las últimas dos oraciones, dice, si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Y Claro, después eso dice, viene el después. nacimiento con vida se presume. Ah, viene después. Está. Viene después, sí. Listo. Sí, ya estoy contigo. Ya bien, Gonzalo. Eso viene después. Entonces, ¿qué es lo que queda en realidad qué quedó por discutir acá en Argentina? Quedó por discutir en Argentina si ese fallo de la Corte Interamericana era obligatorio o no para la Argentina. Porque la Argentina no fue parte en la contienda, sino que fue parte Artavio Murillo, por una parte, unos particulares, y por otro, un Estado, que si no me equivoco fue el Estado de Costa Rica, pero no Argentina. Y sobre ese tema, las aguas se dividen. Hay posturas que dicen que el fallo no es vinculante para nuestra Corte, no tiene por qué seguir eso, que dijo la Corte, porque no fue parte en la contienda, y otros dicen que los Estados miembros, por más que no hayan sido parte en la contienda, tienen deber de acatar ese fallo. O sea, como que la Corte Suprema de Justicia debe, si fuera a discutirse en la Corte, debe acatar lo que dijo la Interamericana, por el hecho de estar suscrito en el convenio. Otro dice, no, si no fue parte o con una cuestión particular, únicamente va a ser tendida para la que, o va a ser obligatorio para la que participó. En cuanto a la Corte nuestra, dice que le da valor, uno de los fallos últimos, a lo que dice la Corte Interamericana. Con lo cual estaríamos diciendo, viste, que no estaba tan mal lo que... Acá tengo de vuelta el caniche. Quédate quieto. Que no está tan mal lo que decía ese fallo. Otros, en realidad, en posición diferente, dicen, no, no es así. Sin embargo, en el orden internacional, en realidad ya no solamente en América, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló lo siguiente: todo óvulo humano, a partir de la fecundación, debe considerarse un embrión humano. Es embrión y a su vez humano. El otro era embrión, porque es humano, hace referencia a la persona. Habida cuenta de que la fecundación puede iniciar el proceso de desarrollo de un ser humano. Como dice, se puede apreciar la discusión tanto nacional como internacional, no está cerrada al respecto. No está cerrada. Habrá que ver en el día de mañana qué ocurre. A mí me interesa, básicamente, que ustedes tengan presente que el 19, que tiene un solo parrafito, tal cual fue redactado, no está. Que Lorenzetti, Heiton, Kemmelmacher dijeron que ¿cuándo comenzaba la existencia? Con la concepción. La persona ahí mantuvo el sistema de Vélez. Después, un párrafo aparte, que no están actualmente porque lo sacaron cuando pasa a discutirse en el Congreso, le quitan ese párrafo, decía, en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en el seno materno.
punto y coma, sin perjuicio de lo que una ley especial establezca para proteger al embrión no implantado. Eso no está. Está únicamente de la concepción y reaviva, sí. Cuando es extracorpóreo, se considera en realidad concepción la unión de los gametos, suficiente, o cuando se unen y está ese embrión y se implanta en el seno materno. Para la Corte Interamericana, el fallo Artavio Murillo contra Costa Rica toma esta última posición. Comienza la existencia de la vida humana en el embrión cuando es implantado en el seno materno. Por mayoría, 2 contra 1. Otro dijo que no. ¿Cómo es la cosa en Argentina? Bueno, hay un vacío legal. No tenemos el caso solucionado. Entonces, ¿qué pasó? Siendo que hubo un fallo de la Corte Interamericana, se aplica a la Argentina y ahí se dividen las aguas. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Los que dicen que no, dicen porque para que sea aplicable debió ser parte Argentina en ese fallo. Y no lo fue el Estado de Costa Rica. Otros dicen, por más que no haya sido parte, todos los Estados miembros deben acatar los fallos de la Corte Interamericana. ¿Y qué pasó después? Y la Corte Europea dijo todo lo contrario, que todo óvulo humano a partir de la fecundación se considera embrión humano y por tanto estamos hablando de que es persona humana. La Corte Europea. ¿Ves? Los americanos dicen una cosa, los europeos otro. Pueden variar, puede ser que haya otro fallo el día de mañana y cambie la posición de la Corte Interamericana y la Corte Europea también cambie. Eso es lo que quiero que quede claro. No está cerrada la discusión desde el momento cero. ¿Cuándo? Y cuando es por técnicas de reproducción humana asistida. Y la otra es de la concepción. Y ahí viene justamente todo el tema de cómo cuando es una concepción, por decirlo de una forma diferente, natural, no por técnicas, cómo si es importante, en realidad, lo que es la concepción, porque es a partir de la concepción que esas personas. Por eso, en realidad, hay que determinar cuándo se da la concepción. Bueno, independientemente de los avances técnicos que puedan darse o que se han dado respecto del tema, el código actual tiene unas presunciones que son las mismas que tenía el código de Vélez-Sarsfield hace 150 años. Las mismas. Que ya venían del derecho romano también, por supuesto. Y ya la experiencia había demostrado que el embarazo, que es el plazo de gestación del embrión, que culmina con el nacimiento, ahí termina esa parte, el inicio, no se sabe bien, es la unión, básicamente, de los gametos. Se dijo así, la experiencia demuestra que el embarazo no puede durar más de 300 días corridos. Y si se pone a ver, porque yo me he tomado el trabajo de verlo, en el calendario, 300 días son 9 meses y una semana. Y el que ha tenido hermanos, en realidad, o que haya tenido chicos, ustedes son muy jóvenes, pero puede haber una persona más grande en el cursado, o los hermanos, los sobrinos, cuando llega el mes octavo, ahí básicamente los médicos empiezan a ver si hacen cesárea o si hay un parto natural, si está ubicado el niño para poder, la criatura para poder en realidad dar luz de la madre, si está dado vuelta, si el cordón umbilical lo está apretando, no hay en cualquier duda, en el mes 8 afuera, 8 y medio afuera. Si está en posición y todo lo demás, parto natural. Si no, cesárea. Después veremos si es cierto eso que dice por allí, que en los sanatorios privados, qué sé yo, la idea es que haya cesárea y no natural porque hay que pagarla. Es otra cosa. Pero a partir del mes 8 ya se ponen a ver todo el mecanismo, cuál es el camino a seguir. Si va a ser natural o cesárea. Difícilmente, porque si no se pasa, dice por allí. Y se pasa justamente cuando pasa en 9 meses. Y 300 días son 9 meses y una semana. Y el peligro básicamente es que el niño en realidad se ahorque con el cordón o que no tenga espacio. Y bueno, por eso siempre lo sacan antes y no después. Llegado la duda. Eso es la práctica, ¿no? Esto no está en el libro, pues la práctica es más o menos así. También la experiencia demuestra que
el mínimo de un embarazo son, en realidad, 180 días, que son como 6 meses más o menos. Más o menos. Entonces, ¿por qué? Y porque hay casos de chicos que han nacido con 6 meses. Incubadora de por medio y todo lo demás, y sobreviven. Entonces dijo, el plazo máximo, 310. El mínimo, 180. En base a esos dos plazos, esto es cuando es natural, no cuando es por técnica de reproducción humana asistida, en base a esos dos plazos, es que vamos a ver la época en que se dio la concepción, porque la época es importante porque marca el comienzo de su personalidad. Y ahí adquiere derechos o no, según esté concebido o no. Es decir, una persona por nacer, ya vamos a ver, que si bien no puede ejercer por sí sus derechos, puede adquirirlos a través de sus representantes. O sea que puede ser beneficiario con un testamento. O con la donación. Supóngase que un pariente que no tiene descendencia le dona la casa a la hija por nacer de la sobrina. La sobrina se llama Marta, por decir un nombre, Martita, que es la hija de Marta, le va a dejar la casa. Está concebida. Puede adquirir el derecho a través de su representante, pero tiene que estar concebida. ¿Cómo sabemos si está concebido o no? Bueno, para eso están estos plazos. Acá el libro, si no me equivoco, sí está, página 61, tiene un ejemplo que está textual de Buteler Cáceres, el viejo libro que yo cité. Dice así: si una persona que nace un día 28 de octubre de un año no bisiesto, ¿cómo se hace el cómputo? Se excluye el día de nacimiento. Entonces contamos del 27 de octubre para atrás 300 días. Y ahí llegamos al 1 de enero. Después contamos del 27, porque se excluye el día, 180 para atrás. Y entonces llegamos al 1 de mayo. En realidad, a esa fecha. ¿Correcto? 1 de mayo. Entonces, quiere decir que el tiempo que va entre el 1 de enero y el 30 de abril es la época de la concepción. Esos 120 días entre el máximo y el mínimo es la época de la concepción. Entonces, si la persona testó familiar a favor de Martita y la persona murió el 28 de diciembre, justamente el Día del Inocente, del año 2019, y Martita nació el 28 de octubre del 2020, no puede adquirir el derecho. Porque la época es del 1 de enero hasta el 30 de abril. Y sí, porque por más largo que fuera el embarazo, se pasó los 300 días, porque murió el 28 de diciembre. Otro ejemplo, se muere un señor, la esposa da luz. ¿Cuándo murió este? Ese día justamente, 28 de octubre, que la inocencia te valga. Nació el chico el 28 de octubre, no es hijo de él. No adquirió derecho sucesorio alguno, ni filiación, ni derecho a la herencia, ni filiación. Y esta persona, ¿por qué? Porque por más largo que fuera el embarazo, al momento de morirse, no podía haber estado concebido. Si la donación se hace el 5 de mayo, o el señor viene de la guerra del 5 de mayo, y nace el chico el día 28 de octubre, no es hijo de ese señor. Porque por más corto que sea el embarazo, tendría que haber vuelto el día 30. Como mínimo el 30 de abril. Festejar la vuelta, o después aparece el chico. Bueno, no es así. ¿Sí? Todos estos plazos admiten prueba en contra. Si la señora demuestra a través de la ciencia, y se hace básicamente toda esta investigación, de que efectivamente fue concebido el día 28 de octubre o el 5 de mayo, hay que demostrarlo. Si no se demuestra, la presunción juega en contra, y entonces, a la época de la concepción, en realidad no puedo adquirir ningún tipo de derechos. Así es la mecánica del juego de los 300 días como máximo, 180 el mínimo, y los 120 primeros días, que se encuentran como: se descuenta el día del nacimiento, y te vas para atrás 300.
Después descontar el día de nacimiento te vas para atrás 180. Ese periodo, tenés 1 de enero, en el ejemplo, por eso es un ejemplo que está en el libro, porque hice año no bisiesto inclusive también, para que cierre. Entonces, el 1 del 1, el máximo. 1 del 5, el mínimo. La concepción tiene que ser en ese periodo. Y ahí adquiere el derecho de filiación, de patrimonial, si no lo adquiere. A menos que se demuestre lo contrario. Todo eso es ¿para qué? Para la reproducción natural, por decirlo de alguna forma. Esto estamos hablando en realidad del artículo 20, dice como dice el 20. Época de la concepción. La época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijado por la duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo de 180 días, excluyendo el día del nacimiento. ¿Cómo tiene que ser básicamente esto? Ahí viene lo que me dijo el compañero, artículo 21. Nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Acá el Código Civil de Vélez, el actual, no sigue, por supuesto, la viabilidad. Basta con que viva unos instantes. El derecho romano contaba Savigny, tenía que estar cortado el cordón umbilical. Era separado de la madre, decía Savigny, estaba separado completamente y se había cortado el cordón. Acá no tiene nada que ver el cordón. Cuando la persona nace, respira por sí misma. Después viene el corte del cordón. En el Código Español, por ejemplo, exigía que viviera 24 horas como mínimo. Acá no pide ningún tipo de tiempo. Basta con que nazca con vida. Si nace con vida y tiene una enfermedad terminal y se va a morir, es persona igual. ¿Por qué es persona igual? Porque puede haber una persona que tiene 40, 50, 60, 30, 20 y está diagnosticada con enfermedad terminal y no cesa su personalidad hasta que no fallece. Aunque se sepa que sí o sí va a morir. Bueno, acá es lo mismo. Nació, le hacen el estudio rapidísimo, se dan cuenta que va a morir a los 2 días, 3 días, o lo que sea, se considera que es persona igual, aunque sepa que se va a morir. ¿Cómo tiene que vivir? Unos instantes. Tiene que nacer con vida y vivir unos instantes. ¿Qué pasa si nace muerto? Se considera que como que no hubiera nacido. ¿Cómo es en realidad? ¿Cómo determinamos en realidad? ¿Cómo determinamos en realidad el hecho del nacimiento con vida? Y bueno, ahí se usan las pruebas médicas que determinan qué hay que hacer si se murió. Pobrecito, esta criatura, habrá que hacerle la autopsia. Y ahí se verá si respiró o no respiró. Los viejos libros referían, hay muchas técnicas, pero esto es interesante, puede estar superado, pero es gráfico cuando menos. Había una prueba que se llamaba diosimasia pulmonar, que consistía en extraer los pulmones. Estamos hablando de que ya estamos en la etapa, por supuesto, de que está en la morgue. Y ya se la autopsia. Se extraían los pulmones. Si flotaban, se consideraba que había habido aire en ellos. Y si había habido aire, pudo respirar por sí mismo, por más que esté todavía unido al cordón umbilical. Por supuesto que decía que podía haber situaciones anómalas, por ejemplo, descomposición en realidad del órgano, y que tuviera gases en lugar de aire. Podría ser. Si no es ese, será otro y otro medio. Entonces hay que ver si nació con vida o no, lo dirá la ciencia. Y si la ciencia, por esas cosas, se lo había escrito Vélez, y también lo dice el código, no puede saber, porque no se puede saber. Está el inciso 2 que dice, se presume con vida. Si no podemos determinar si nació muerto o vivo, se presume que nació vivo, por respeto a la dignidad humana. ¿No? Yo creo que también por una cuestión básicamente de estadística también. Se supone que nace vivo. Después puede ser que fallezca. Pero nace vivo. O sea que, entonces, acá tiene que nacer vivo. Si nace vivo, sus derechos quedan irrevocablemente adquiridos. ¿Cómo es? Bueno, Martita tenía un derecho eventual a esa casa. Nació viva, ya es dueña. Totalmente. O sea, será de antes, por supuesto, pero queda como adquirido totalmente el derecho. Eso como dice, irrevocablemente adquirido. No se pierde, por más que se muera. Y si no nació muerta, se considera que no hubo persona, la donación no tiene efecto. Porque no hubo persona.
Y si no sabemos si nació muerto o vivo, vamos a las pruebas. Si no sabemos, se presume que nació con vida. Ahora, cuando es por técnica, antes de producción humana asistida, no hay plazos. No hay plazos sobre este tema. Entonces dice el artículo que trata, en realidad el tema que es el 562, dice esto: los nacidos por técnica de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz. Y del hombre o la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre, en los términos de los artículos tanto y tanto, que se ha inscrito en el registro de Estado Civil y capacidad de las personas, con independencia de quién haya aportado los gametos. Entonces, ¿de quién es, en realidad, va a ser la filiación? ¿De quién va a ser la filiación? Porque sabemos que si el padre murió, como contaba yo, el día 28 de octubre, 28 de diciembre, el día de los inocentes, y nació un hijo que supuestamente es ese padre, el 28 de octubre, dijimos, no es de él, porque el plazo de embarazo máximo es 300 días. La relación se produjo, se murió el hombre, en realidad, el 28. Y fue lo último que hizo. Bueno, por más que haya hecho eso, tendría que haber estado vivo hasta el 1 de enero. No puede venir del más allá al más acá, hacer lo que hay que hacer y volverse a morir. No es hijo de ese. ¿Y cómo es básicamente acá la filiación? La filiación es de la persona que la da a luz. ¿Por qué? Porque la persona que la da a luz puede ser que tenga un gameto femenino que no es de ella. Porque la casuística que la van a ver en familia es amplísima. Porque está la señora A y el señor B. ¿Qué puede pasar? Que el señor B, el gameto no sea en realidad hábil. Entonces, viene el señor C y dona su gameto. O si no, sacan de un banco de gametos masculinos anónimos. Y entonces lo unen con el gameto de la señora A. Pero puede ser que el señor, en realidad B, sí tenga posibilidad de gestar. Una gestar en realidad que no sea estéril, que pueda en realidad tener familia. Es la señora la que el gameto femenino no es. Pero ella puede gestar, pero no concebir. No sé qué hace, básicamente. Introducen, en realidad, unen el gameto del esposo o de la pareja con el gameto de una tercera persona, conocida o no, del banco de gametos femeninos, o conocida, y se lo implantan a ella, porque la señora puede gestar, lo que no puede en realidad es unirlo, los gametos dentro de su cuerpo, pero puede gestar. Entonces, ¿qué dice acá? ¿De quién es? Del que da luz. ¿Cuál es la madre? La que da luz. No importa de quién sea el gameto, propio o extraño. Y tampoco importa si es de la pareja, o del marido, o de un extraño. Es de la que da luz y del hombre, caso de, en realidad, matrimonio, o la mujer, porque puede ser también que sea un matrimonio de personas de igual sexo. Se va a ser hijos de la que la dio a luz y de la otra señora, que es en realidad la cónyuge, porque son 2 y 2, 2 mujeres. Los nacidos por técnica de reproducción humana asistida son hijos de quien da luz. Acá no puede ser otra que una mujer. Fíjense, esto es muy específico para ustedes, porque hay que leerlo la parte de familia. El código actualmente dice de quién da luz, antes de decir de la mujer. Puede ser el código sea de avanzada. Hasta ahora, perdón por lo que voy a decir, hasta ahora las únicas que dan luz son las mujeres. Capaz que dentro de un tiempo capaz que dan los hombres, no sé, o máquinas, no sé. Pero el código se cuida y no dice la mujer, dice la que da luz. Sabemos que no puede ser otra que una mujer. Que se case con un hombre o con otra mujer es otra cosa. Que se casen 2 hombres es otra cosa. Pero la que da luz hasta ahora es la mujer. De la mujer que da luz y del hombre, o la mujer que también ha prestado su consentimiento, porque le hacen el consentimiento de que cuando nazca va a tener la filiación del otro, porque es pareja o porque es matrimonio, y se escribe en el registro. Consecuentemente, no se aplican las presunciones de las que estamos hablando recién, anteriores, porque acá es la voluntad procreacional la que determina, en realidad, la filiación. La voluntad procreacional constituye el elemento fundante para la filiación en los casos de reproducción humana asistida. Siendo decisiva la voluntad de quien quiere ser progenitor para determinar la filiación. ¿Está? Ahí tenés básicamente... ¿Sí? Perdón, tengo 2 preguntas. Sí.
El tema del ejemplo que había dado usted recién, ¿Sí? que si se muere el padre cuando nace el hijo, antes que nazca, perdón, ahí que no hereda nada. Si el nene nace, está, qué sé yo, unos segundos y el padre muere, ¿heredaría algo o no? ¿Sí? ¿Sí? Ahí sí se considera padre. Y con No, el que tema de... si ¿Cuál? se muere, si vive unos segundos, sí, se considera en realidad, mira, tiene que estar concebido en el plazo. ¿Mm? Ah, Si el padre falleció antes del 1 de enero, no va a ser. O si el padre estuvo en la guerra, o estuvo en la Antártida, y volvió de la Antártida el 5 de mayo, por más que haya hecho un gran recibimiento en su casa, no le pueden hacer un hijo el 28 de octubre y hacer la paternidad, porque, ¿por qué no? Porque en principio, por más corto que sea el embarazo, no da la época de la concepción. En el otro, por más largo que sea, tampoco da, pero admite prueba en contra a través de un examen médico, por supuesto. Si la bien. persona nace, el chico nace, te pongo este ejemplo, si el niño nace con vida, vive 2 segundos y se muere, ¿m? Y el padre ya había muerto antes, lo hereda. El niño lo hereda al padre. Y como el niño muere, lo hereda después al niño y la madre. Ejemplo, el padre tenía una casa, compraba de soltero, se muere, suponte, después, en la época de la concepción, ¿verdad? Entre el 1 de enero y el 30, se muere en febrero. Nace Sí. el niño, vive por un instante, la casa pasa en realidad a la propiedad del niño. Se muere el niño en un instante, esa casa pasa a la madre. Y quedan fuera los abuelos. Porque cuando hay un Ah, descendiente, excluye a los ascendientes. Si el niño nació muerto y se comprueba que nació muerto, se considera que no hay persona. Entonces, ¿qué pasa con esa casa? Y la van a heredar. Por la mitad la esposa y la otra mitad los padres. Mitad cada uno. claro. Y ¿Mm? la otra era la persona que dona los gametos. ¿Tiene derecho a... No. Eso lo vas a ver en familia, no quiero profundizarlo, pero no, pierde todo tipo de derecho de reclamar paternidad o Bien, la filiación, o en caso que sea una mujer, por ejemplo, maternidad, porque el óvulo es de ella. Después claro. va a haber, esto es interesantísimo, pero es bien de familia, en realidad lo van a ver bien esa parte, cuando lleguen allá van a ver de que en esos casos, básicamente, solamente hay derecho de parte de la persona que es el nacido, de saber sus orígenes en cuanto haya algún inconveniente para alguna enfermedad o algo de eso. Si no, se considera todo que es secreto. Y básicamente el donante no tiene ningún derecho y tampoco la persona tiene que saber quién es el donante, a no ser que intente buscar por otros datos, por cuestiones biológicas después. En principio Bien. se mantiene. Y cuando se pide una partida de nacimiento, no se hace no se deja constancia si es un parto que hubo, por el cual fue una concepción natural o fue por técnica de reproducción humana asistida, la partida. Si bien en el registro se guarda ese consentimiento que dio, suponte, por decir, el padre, de que cuando nazca un niño de la madre, sabiendo él que el gameto no le pertenece, igual le va a dar la filiación. Eso es lo que se toma nota. En realidad, en el registro, en la partida no va a decir eso, para que no haya discriminación. Es más, en las partidas, cuando es adopción, se deja sin efecto la partida original y se entrega una nueva. No dice Ah, adoptado en la partida, pero eso son cosas de familia, que son, ustedes es van que en me derecho de familia. reinteresa el tema. Claro que sí, claro que sí. Es que eso es lo que pasa con derecho privado 1, como es lo básico, si vos te quedas con lo básico, te quedan algunas dudas, tenés escrito lo específico. Lo específico Sí, en realidad es entrar en el derecho de familia, que es uno de los últimos privados, debe ser el privado 7, estamos en el 1, ¿ves? Se ve la parte de cuándo es persona, punto. Después tenés que entrar a ver las diferentes filiaciones, ¿viste? Que puede haber. Y eso ya es con familia. Y nos va a pasar, y lo mismo en el caso cuando te toquemos sucesiones, algunas cosas, sucesiones vamos a ver que puede ser por testamento, sin él, y cómo es el tema, cómo es la mecánica que hay, y porque te lleva, pero básicamente acá entrar a cuestiones básicas que tienen que ver con el momento en cero de la personalidad. ¿Desde cuándo se es persona? Eso es lo que he genial, estado gracias. tratando de explicar, pero básicamente es un tema interesantísimo. Interesantísimo. Y más, después dice, mira, ¿qué ocurre en el caso, en realidad, de matrimonio sucesivo? 5, 6, 8. Si el niño nace entre los 300 días en que opera la presunción legal de filiación del cónyuge, de la mujer que da luz, y dentro de los 180 días se graba del segundo matrimonio. O sea, es el caso de que la mujer, por ejemplo, queda viuda, se casa y nace un hijo. O sea, hay que ver en realidad
Si el niño nace dentro de los 300 días, en realidad es del primero, del muerto. Si nace después de los 180, es que si se va el matrimonio, le pertenece al segundo. Esas son presiones de familia cuando ha fallecido, básicamente. Se le cortó la luz. Se le fue el wifi de uno. Mal. ¿A usted también se le cortó? No. A todos acá. Sí, se me hace que se le cortó la luz. Sí, se le cortó la luz, seguro. A la mierda. O el perro rompe el wifi. Bueno, ya sigo dando la clase yo nomás. ¿Qué hacemos? ¿Salimos o alguien puede hablar el profesor al otro? Creo Y que hay que pongan en el esperarlo. grupo cualquier cosa que se cortó. Mal. Díganle al. No me acuerdo cómo era el nombre del otro. Al Agustín. Al Agustín, de última.